Bendiciones, amados hermanos. Buenas noches, sean bienvenidos. Este miércoles de discipulado. Estoy con mucho gozo, alegría de estar nuevamente con ustedes, hermanos. Agradeciendo desde luego a Dios por el privilegio. También a nuestros pastores, al pastor Rafael y la pastora Talía Rubalcaba, que pues agradezco la oportunidad que me dan y que nos dan también a nuestros hermanos, a los diáconos, de compartir con ustedes estos estudios bíblicos, hermanos, esperando que sea de edificación para sus vidas, así como es para nuestras vidas, hermanos. Y bueno, pues vamos a iniciar. Primeramente vamos a orar, hermano, para que Dios tome el control de este tiempo, hermanos. Si me acompañan, cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, en esta tarde te damos las gracias por el privilegio que nos das de reunirnos como iglesia para escuchar de tu palabra, para ser edificados a través de tu palabra, de la Biblia. Yo te pido, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo el que sensibilice nuestros corazones para que podamos llevar por obra lo que hoy escuchemos. Que seas tu Espíritu Santo que redarguya nuestros corazones, que seas tu Espíritu Santo que tomes el control de este tiempo. También te doy las gracias, mi Señor Jesucristo, porque nos permites escudriñar de tu corazón para poder aprender de tu Escritura, Señor. Te damos las gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hermanos, el discipulado que iniciamos el día miércoles pasado con el hermano Fernando Munguía lleva por nombre Atesorando las enseñanzas del Maestro. Y por subtítulo, el día de hoy es No juzgar, un tema muy difícil, hermano, porque, híjole, hermanos, yo creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? En algún momento juzgar. Y pues cuando ya leemos a fondo la Biblia, la escudriñamos a fondo, pues nos reta no hacerlo, por muchos motivos que los vamos a ver, hermanos. Bueno, pues vamos a iniciar leyendo Mateo 7, 1 al 6, se los leo, que dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que son juzgados, seréis juzgados, y con la medida con que mides, os serás medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, pues hasta aquí, hermanos, esto es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en este libro de Mateo, que dice: no juzguéis para que no seas juzgado, usado por Jesús para promover la tolerancia entre los hermanos. Pero hoy en día, lamentablemente, esta cita se usa por algunas personas intentando fomentar la aceptación de comportamientos reprobados, de pecados que la Biblia prohíbe. Estas personas usan este versículo intentando silenciar a quien pueda criticarlos, interpretando que Jesús quería decir: usted no tiene la autoridad ni el derecho para decirme que estoy equivocado o que estoy en pecado, tomando en forma aislada únicamente este verso: no juzguéis. Y parece cierto que se puede excluir toda evaluación negativa acerca de su comportamiento. Sin embargo, hay mucho más al respecto de este pasaje que estas dos palabras. Pues nuestro Señor Jesucristo, esa no era su intención, de decir únicamente no juzguéis. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Como había dicho, si consideramos que esto lo dijo para promover entre nosotros una vida de tolerancia a nuestro prójimo,
Pero no juzgar a los demás no significa que no podamos mostrar discernimiento. Una cosa es juzgar y otra totalmente diferente discernir. Porque en el versículo más adelante, en el 6, después de decir que no juzguemos, Jesús dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y versos más adelante, para ser precisos, 15 y 16, dice: guardaos de los falsos profetas, y por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, aquí vemos que es mejor, en lugar de juzgar, discernir. ¿Y qué es discernir? Significado de discernir es sinónimo de juicio, distinguir, comprender. Es decir, cuando una persona discierna algo, debe de comprender, de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. ¿Cómo vamos a discernir quiénes son los perros, quiénes son los cerdos y quiénes son los falsos profetas a los que se refieren estos versos? Hermanos, Dios nos ha dado la sabiduría para distinguir el bien del mal. Además, podemos pedirle a Dios discernimiento. Dios promete que todo lo que se le pida, lo recibiremos. Como está escrito en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, lo que pidamos, Dios nos lo dará. Pedimos discernimiento, Dios nos lo va a dar, desde luego. Y cualquier cosa que contradiga la verdad, desde luego es una mentira. Llamar a algo mentira, eso ya lo califica como juzgar. Les doy un ejemplo. Decir que el adulterio o el asesinato son pecado es igual que decir que juzgar es pecado, pero también es estar de acuerdo con Dios. Cuando Jesús habló de no juzgar a los demás, no quería decir que no se pueda identificar el pecado o llamarlo como lo que es, basados en la definición de pecado que nos da Dios. También, no juzguemos a los demás no significa que no deba haber ningún mecanismo para lidiar con el pecado. La misma Biblia tiene todo un libro titulado Jueces, y los jueces del Antiguo Testamento eran puestos por Dios, como lo tipifica en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 18. Y ahora, el moderno sistema judicial, incluyendo a sus jueces, son una parte necesaria para la sociedad, porque es el encargado de administrar la justicia y ejercerla. Así es, hermanos. El decir no juzguéis, Jesús no estaba diciendo todo se vale. Existen leyes terrenales e espirituales que regulan todo esto. Entonces, haré una pregunta muy importante como cristianos maduros. ¿Podemos juzgar? Primero, vamos a ver la definición de juzgar. Es deliberar. ¿Y quién delibera? Un juez o un tribunal. Ellos son los que tienen la autoridad para el caso, acerca de un asunto o de las acciones de una persona, y emitir una sentencia o dictamen sobre ello. Entonces, ¿a quién juzgan? A un acusado. Y juzgar es deliberar, como lo vimos. ¿Y qué significa deliberar? Reflexionar antes de tomar una decisión, considerando detenidamente los pros y las contras o los motivos por los cuales se toma esa decisión. Entonces, hermanos, ¿quién tiene la autoridad para juzgar? Es un juez o un tribunal, como ya lo vimos. Pues a ellos se les ha conferido esa facultad de hacerlo, pues tienen el conocimiento de leyes y sus procedimientos para ejercer decisiones con justicia, para así hacer respetar las leyes. Dios estableció a los jueces en lo terrenal, que iban a ser desde luego los encargados de juzgar a quienes rompieran la ley, porque toda autoridad establecida en esta tierra es establecido por Dios, como lo dice en Romanos 13. Y a nosotros entonces, como cristianos, ¿quién puede juzgarnos? Pablo dijo que todas las obras que hacemos en esta vida serán juzgadas. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, dice: conforme a la gracia de Dios que se me ha sido dada, como a perito arquitecto puse el fundamento y otra edifica encima, pero cada uno mire su sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra, alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno no se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, como vemos, hermanos, él mismo será salvo, aunque así pase por fuego. Todas, absolutamente todas nuestras obras serán pasadas por fuego, serán juzgadas por Dios, hermanos. Esto incluyendo el tiempo y la energía que pasamos juzgando a otros con nuestras palabras y con nuestros pensamientos, como lo dice en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 22, que dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí vemos cómo a alguien se le juzga. Primeramente se le dice necio, segundo se le dice fatuo, y todo esto que uno diga, todo esto que uno piense, son obras que serán pasadas por fuego, y tendrán que ser juzgadas desde luego también. ¿Y quién las juzgará? Pablo nos da la respuesta acerca de quién puede juzgarnos. Primera de Corintios 4:3 dice: yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Resumiendo, hermanos, dijo Pablo: me importa muy poco si soy juzgado por ti o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Mi conciencia está limpia. Por eso pero por eso no más inocente. O sea, el que tenga yo mi conciencia limpia, eso no más inocente. El Señor es quien juzga. Por lo tanto, no juzgue nada antes del tiempo señalado. Espera hasta que venga el Señor. Traerá a la luz lo que esté oculto en la oscuridad y expondrá los motivos del corazón. En ese momento, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, solo el Señor es quien nos juzgará. Con amor, hago esta pregunta a cada uno de ustedes, hermanos, y me incluyo. ¿Cuándo Dios nos delegó la autoridad para juzgar a nuestros hermanos? Hermano, cuando juzgamos a otros, violamos la ley de Dios. Somos condenados por la ley como infractores de la ley. En Romanos capítulo 2, verso 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas lo que haces. Lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa en esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y que haces lo mismo tú, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas y benignidad y paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Hermanos, Dios nos pagará conforme a nuestras obras. Los que critican a otros invitan a criticar, hacen partícipe a otros y los hacen partícipes también de esa condena del juicio de Dios. Cuando alguien se atreve a juzgar es porque se supone que tiene la suficiente autoridad moral y espiritual para hacerlo. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo 7:3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirías a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo?
hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, dice Jesús, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen nosotros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro: déjame sacarte la basura que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Utiliza una palabra muy dura y dice: hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Antes, hermanos, de arrojar una piedra, tenemos que hacernos esta pregunta: si tenemos la suficiente autoridad moral para juzgar. Cuando señalamos, hermanos, hay 3 dedos que nos señalan hacia nosotros y debemos mirarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Si vemos que un hermano está mal o que está en pecado, que se ha apartado de Dios, tenemos que ayudarlo a que regrese a Dios. Consentir su pecado o el pecado de los demás, eso no es amor, hermanos, eso no es amar. Pablo escribió en Romanos 14, verso 10, verso 2 y verso 13: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que, verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Por qué juzgas a tu hermano o hermana? ¿Por qué los tratas con desprecio? Dice que todos estaremos en el tribunal de Dios. Cada uno de nosotros rendiremos cuentas, hermanos. Tengamos temor. Por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. En su lugar, decidamos a no poner ningún obstáculo en el camino del hermano o de la hermana. Si vamos a juzgar a otros, debe ser siempre en amor, sin hipocresía y llamando a la persona al arrepentimiento. Eso lo podemos leer en varios pasajes de la Biblia. Este es uno de ellos. Dice Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. Hermanos, debemos enfrentar con mansedumbre a los hermanos o hermanas en Cristo que se han desviado, que se encuentran en pecado, pero que venga rema a nuestro corazón con mansedumbre, con amor. O en otro pasaje Jesús ordena directamente juzgar, pero de manera justa. En Mateo 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Para mí, hermanos, este es el mejor ejemplo sobre la manera correcta de juzgar y no incurrir en juicios que son pecaminosos. Por ejemplo, alguno de ellos, el primero que les doy es el juicio superficial, juzgar a alguien con base solo en las apariencias. Jesús lo reprueba. Ya lo vimos en Mateo 7:24, que dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Hermanos, sería de nuestra parte incorrecto sacar conclusiones antes de investigar los hechos o conclusiones a la ligera. Como dice en Proverbios 18:13: al que responda palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hermanos, también vemos otro ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 7. Habla de que Simón, uno de los fariseos, ruega a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado a la casa del fariseo, se sienta a la mesa. Había en esa ciudad una mujer que era pecadora. Se entera de que Jesús estaba en la casa del fariseo y pues no tarda, agarra un frasco de alabastro con perfume y se puso detrás de los pies del maestro, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, hermanos, y los secaba con sus cabellos, dice la palabra, besaba sus pies y los ungía con perfume. Y ve esto el fariseo, y para sí comienza a murmurar en sí y a decir:
si este fuera realmente profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. A lo que Jesús desde luego discernió y le dijo: Simón, tengo que decirte, cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no tenían ellos con qué pagar. Perdonó él generosamente a los 2. Aquí Jesús le pregunta al fariseo: ¿cuál de ellos entonces le amará más? Simón el fariseo le responde que suponía él a quien le perdonó más, y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Jesús mira a la mujer y le dice: Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Dice: no me diste un beso, pero ella no ha parado de besar mis pies desde que llegué. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Le dijo que sus pecados eran muchos y eran perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. De entre todos los que estaban ahí, otros fariseos, sentados a la mesa con él, comenzaron a juzgar entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Simón el fariseo juzgó a una mujer con base en su apariencia, con base a su reputación, a sus pecados pasados, pero no pudo ver Simón lo que la mujer había sido perdonada por Jesús. Hermanos, por ese juicio que hizo Simón, se trajo un reproche de Jesús por ese juicio injusto, hermanos. No seamos injustos en nuestros juicios, seamos temerosos, porque Dios es un Dios justo, hermanos. El segundo ejemplo que les doy es el juicio hipócrita. Este también es malo. El mandato de Jesús de no juzgar a los demás está precedido por comparaciones con los hipócritas, como lo podemos ver en el libro de Mateo 6, verso 2, que dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y en el verso 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 16: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ya ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, vemos que habla sobre la hipocresía de los hombres, y seguido de una advertencia que ellos ya tienen su recompensa por esa hipocresía. Cuando señalamos el pecado de otros mientras nosotros cometemos el mismo pecado o otro, nos condenamos a nosotros mismos, hermanos. En Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces lo mismo. Hermanos, no podemos juzgar. Aquí estamos viendo que no podemos juzgar de esa manera. El tercer ejemplo que les doy es el juicio severo e implacable. Este también es malo, hermanos. Yo creo aquí, hermanos, debemos nosotros mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres, como lo dice en Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, tenemos que ser amables con todos y tenemos que mostrar mansedumbre con todos los hombres. Dice la Escritura que solo los misericordiosos alcanzarán misericordia.
Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 7:2 dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. No seamos crueles con quien ha pecado y vive lidiando con las consecuencias de su pecado. Hermano, Él no requiere un verdugo. Él requiere de quien con un espíritu de mansedumbre lo ayude a levantarse. Eso es lo que Él requiere, hermanos. Él ya está pagando sus consecuencias. Es un ejemplo: alguien que rompe un vidrio al propósito en una casa será perdonado por el dueño de la casa, pero las consecuencias las va a tener que pagar. Tendrá que pagar ese vidrio. Así estos hermanos que van saliendo del pecado, que se van levantando, no requieren juicios, no requieren verdugos, hermanos. Requieren hermanos que con mansedumbre les ayuden a levantarse. Y el cuarto ejemplo que le doy es el juicio falso, que también es malo. En la Biblia dice, en el libro de Proverbios 19:5, dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Hermanos, claramente prohíbe la Escritura dar falso testimonio. Dice en Tito 3:2 que a nadie difamen. Hermanos, no tenemos que difamar. Si no estamos seguros, es mejor ni hablar, hermanos. Y pues bueno, estos son algunos de los ejemplos que yo creo que son los más importantes acerca de la manera incorrecta de juzgar. Porque por lo regular a los cristianos se nos acusa a menudo de juzgar o de ser intolerantes en contra del pecado. Pero oponerse al pecado no es malo, hermanos. El hecho de mantener una postura contra el pecado, eso es bueno. El no ser simpatizante del pecado trae una consecuencia: atrae el desacuerdo de los que sí optan por el pecado y no se esfuerzan por una vida que le agrade a Dios. Como lo vemos, un ejemplo es en Juan el Bautista, que incurrió en la ira de Herodías cuando habló en contra del adulterio de ella y Herodes, como lo podemos ver en Marcos 6:18, que dice: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías la acechaba y deseaba matarle y no podía. Y como sabemos, hermanos, con el tiempo Herodías silenció a Juan. Lo que ella nunca pudo es silenciar la verdad, hermanos. Ella estaba en pecado. Su conciencia la acusaba. Y hoy podemos ver en las iglesias, hermanos, a tanta gente que señala porque no comete el mismo pecado que el hermano, como si su pecado fuera menor y se hubiese lavado con menos sangre, como si su pecado hubiese sido comprado con menos sangre. Es muy triste, pero nosotros los cristianos, hermanos, a veces podemos ser muy duros con nuestras críticas, porque decimos amar a Dios cuando ni siquiera somos capaces de amar al que está frente a nosotros, que es nuestro prójimo, y que la Escritura nos manda a amarlo. Se nos hace tan fácil juzgar, criticar, menospreciar, destruir, pero sobre todo pisotear, enjuiciando al que tropieza. Se nos hace fácil destruir la imagen e imposible extender la mano sin prejuicio a alguno que ha caído en pecado, y aún más imposible tratar de levantar y restaurar a aquel que fue despreciado por haber caído en pecado, hermanos. Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Hermano, no pervertamos la justicia. No mostremos parcialidad a los pobres, ni favoritismo a los grandes, sino que juzguemos a nuestro prójimo de manera justa. Seamos justos. Tenemos el ejemplo de un Dios justo, hermanos. Y quisiera preguntar, hermanos, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos tan duros y tan crueles con nosotros mismos? Pregunto, ¿acaso no somos del mismo equipo? ¿No juzgamos para el mismo equipo? ¿No jugamos para el mismo equipo? Dice la palabra que nosotros somos ejército de Dios. O sea, somos el mismo equipo. ¿Acaso no tenemos todos un mismo objetivo? ¿No somos hijos del mismo Padre?
¿No estaremos juntos por una eternidad algún día en la presencia de Dios? Si vemos que alguien tropieza o que cae, somos los primeros en juzgarlo, somos los primeros en apartarlo de lo santo, somos los primeros en olvidarnos que un día también nosotros necesitamos de una mano que se extendiera y que nos ayudara a restaurarnos. ¿Por qué juzgamos? ¿Qué ganamos? Si fuera por ayudar al hermano a que salga de su pecado, como lo dice en Gálatas 6:1, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si fuera para eso, pues sería justo. Pero si es para sentarnos, como dice en el Salmo 1, en la silla del escarnecedor, para burlarnos de él, o para que sea tema de conversación, de sobremesa, eso no le ayuda al hermano. Por el contrario, eso nos perjudica a nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Si su pecado nos ofendiera, hermanos, y no pudiéramos callar, dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos, aquí es importante: si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solos, a solas, no divulgando, no juzgando, no haciendo equipo. Es entre dos. A veces lo que nos falta a todos, creo que a todos, es humildad para reconocer que nosotros a veces estamos hasta peor que algunos, a quienes juzgamos. O también nos falta humildad para recibir corrección de alguien. Una vida humilde, una vida de carácter de Cristo se demuestra, como lo vemos ahorita en el libro de Lucas 5:27, que dice: después de estas cosas salió, ¿quién salió? Jesús, y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amados hermanos, en medio de tanta gente que juzga, ¿quién querría comer con un publicano? Solo la gente de su misma condición. Pero en cambio el ejemplo llega a Jesús con humildad e invita a este hombre para sentarse a su mesa y comer con él, juzgado injustamente por los fariseos, porque sabemos que Jesús estaba libre de todo pecado. Llegan los fariseos, lo cuestionan, pero Jesús, nuevamente con ejemplo, con humildad, acepta la crítica y aún se toma la molestia, porque él, sabiendo que no tenía culpa alguna, les explica que estaba él sentado a esa mesa porque él había venido a invitar a los pecadores para que regresaran a Dios, no a los que se creen buenos. Es importante que entendamos que cuando se es humilde no podremos juzgar injustamente. Es más, ya no juzgaremos, hermanos, y siempre estaremos dispuestos a escuchar y aceptar cualquier comentario que nos ayude a crecer como cristianos para alcanzar la estatura del varón perfecto. Con los únicos que Jesús no estaba de acuerdo, difería en sus ideas, eran con los que se creían buenos, con los fariseos, con los escribas, los doctores de la ley, que se creían que eran superiores a todos por su vana religiosidad, a quienes les era más fácil poner en la carga a otros hombres y no llevarlas ellos mismos. Ante Dios, hermanos, todas las personas son iguales. Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, muchos necesitamos con urgencia entender que todos somos igualmente pecadores ante Dios. No existe para Dios un hombre por sus propias acciones o méritos que sea mejor o peor que otro.
La Biblia, amado hermano, enseña que nuestras buenas obras, cuando se comparan con la santidad de Jesús, carecen completamente de méritos. Es decir, hermano, nuestras buenas acciones por sí solas no nos constituyen ningún mérito adicional ante Dios. Todos somos iguales. Lo único que nos permite ser aceptados por Él es la gracia, el sacrificio de Jesucristo, sin las cuales nada de lo que hagamos tiene para Dios sentido. Así que el juzgar a los demás por su pecado es una muestra grave de no entender la gracia y de rechazar el sacrificio de Jesús. Jesús vino a enseñarnos que no es bueno cerrar las puertas del perdón, que no es bueno menospreciar, y es mejor aceptar, que es mejor incluir que excluir. El anhelo de cada uno de nosotros debería de ser cada día parecernos más a Jesucristo, pero no seremos igual a Él mientras no sintamos compasión por la gente. No seremos igual a Él mientras sigamos apedreando a la gente en lugar de perdonar. No seremos igual a Él mientras menospreciemos a los débiles y hagamos juicios injustos contra los hermanos. Vivamos cada día agradecidos porque Dios nos dio la oportunidad de ser hijos. Si vemos a alguien que tropieza, extendámosle la mano, hermanos. Si alguien cae, pues lo levantamos. Si alguien es débil, fortalezcámoslo. Si alguien falla, corrijámoslo con amor y con mansedumbre, nunca con superioridad, hermanos, porque todos somos iguales, todos somos pecadores ante Dios. Mostremos lo que Dios nos ha dado a nosotros, ese amor tan puro con el que Él nos llamó, nos aceptó, nos perdonó y nos sigue restaurando, hermanos. Tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Cuando nosotros, en lugar de juzgar, nos dedicamos a amar, a comprender, pero sobre todo a ayudar, nuestra vida cristiana se vuelve diferente, hermanos. Un gozo real inunda nuestra vida. Toda amargura, enojo, resentimiento, todo sentimiento que nos lleva a juzgar desaparece, literal desaparece, hermanos, porque el amor de Dios estará inundando nuestra vida y nuestro corazón, y es ahí y nada más allí cuando vamos a comenzar a disfrutar de lo que realmente es la vida en Cristo, una vida de amor, de verdadero amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. A través de este estudio, hermanos, pude leer una reflexión de la Madre Teresa de Calcuta que me impresionó, que decía que estamos tan ocupados juzgando que nos olvidamos de amar. Y ese es uno de los mandamientos que nos da Dios, que tenemos que amar. ¿Por qué juzgamos? ¿Quién nos dio esa autoridad? La autoridad la tiene Dios para juzgarnos. La autoridad que tenemos nosotros es amarnos. Amar a nuestro prójimo como a Dios. Porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. No tenemos que destruir al prójimo, tenemos que darles palabras que construyan, no que destruyan, hermanos. Y bueno, hermanos, pues hasta aquí con este tema. Espero que haya sido de edificación como lo fue para mi vida, hermanos, porque pues muchas veces incurrimos en situaciones que no debemos. No debemos arrojar piedras, por el contrario, debemos siempre orar por el hermano, por el débil, por el que ha caído, y siempre buscarle para que nuevamente regrese a los pies de Cristo, hermanos. Bueno, hermanos, pues vamos a orar por este discipulado, por este tema. Vamos a orar también por los diezmos y las ofrendas que en cada uno de sus corazones tienen a bien sembrar, hermanos. Bueno, pues inclinamos nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, gracias te doy por este tiempo, mi Señor, y por tu palabra, Padre. Yo espero, mi Señor, yo deseo, Señor, que sea de edificación para mis hermanos, que en su corazón haya sido un rema, mi Señor, que esté el querer como el hacer, mi Señor. También yo te pido, Padre, por los 10, te pido por
los diezmos y las ofrendas de algunos hermanos que no han podido sembrar porque no han tenido trabajo, mi Señor. Yo te pido que tú proveas de algún trabajo, Señor, que tú proveas, Señor, de alimento en sus hogares, de techo, de vestido, de calzado, mi Señor. También te doy las gracias por aquellos hermanos que en su corazón, Señor, está ofrendar, está diezmar, Padre. Yo te pido que sean bendecidos sus hogares, sus alacenas, Padre, al 100%, mi Señor. Gracias, Señor, por la palabra de hoy. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque hasta aquí hemos llegado. Gracias a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos. Los invito a que se sigan conectando todos los miércoles. Continuamos con los discipulados. Los domingos que asistan a la iglesia. Somos iglesia, hagamos iglesia, hermano. No solo lo veamos en línea. Tenemos que hacer iglesia. Hay que ir a la iglesia, hermanos. Se están tomando todas las medidas de seguridad. No hay pretexto, hermanos, para no asistir. Dios les bendice. Que la paz y el gozo del Señor sean en su corazón y en sus hogares, hermanos. Bendiciones.